Daniel 7:23 en adelante nos habla de la persona del anticristo. Vamos a leerlo. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Toda la tierra será destruida por el anticristo. Hubieron varios imperios en la antigüedad, pero este dice que es el cuarto, es el último. Estuvo el imperio de Babilonia, el imperio de los griegos, los persas, los romanos, y ellos hicieron estragos en la sociedad, pero el último imperio, que es el del anticristo, destruirá toda la tierra, lo dice la Biblia. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Cuando la Biblia aquí nos dice que de aquel reino, de la cuarta bestia, o el cuarto reino, dice que se va a ramificar el cuarto reino, que es el gobierno de la bestia, se va a ramificar en 10 reinos, 10 cuernos, 10 gobernantes, que esto lo representa actualmente la ONU, que tiene sus 10 miembros permanentes. Son 5 permanentes y 5 no permanentes, pero se está haciendo un análisis profundo para que los 5 no permanentes pasen a ser entre los 10. Entonces que la ONU tiene 10 miembros permanentes y del medio de ellos surgirá el anticristo, el último gobernante mundial. Para que sepamos qué corto nos queda de tiempo para la manifestación del anticristo. Y dice, el anticristo va a hacer lo siguiente, el 25. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Cómo se identifica al anticristo? El anticristo será un gobernante que blasfemará de continuo el nombre de Dios. Dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. ¿Quién? Los santos. Serán entregados en mano del anticristo, hasta tiempos y medio tiempo. Ahora bien, hasta aquí. Dice que los santos del Altísimo, los que son santos, realmente santos, que viven en la santidad de Dios y en el temor de Dios, serán perseguidos por el anticristo. Yo acá tengo una Biblia hebrea y vamos a analizar este versículo bíblico. Dice Daniel 7:25, vamos a ver qué dice la Biblia hebrea. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo, y pensarán mudar los tiempos y la ley, y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. La Biblia hebrea, muy similar a la Biblia cristiana, dice prácticamente lo mismo. En otras palabras, dice lo mismo, que va el anticristo a oprimir a los santos, los va a quebrantar a los santos, y que los santos serán entregados en manos del anticristo para ser perseguidos. La gran pregunta que yo me hago ahora: ¿quiénes son esos santos que el anticristo va a perseguir, que va a oprimir? ¿Quiénes son? Hay una teoría evangélica, una doctrina evangélica, que nosotros no vamos a ver al anticristo manifestado en la tierra, porque vamos a ser arrebatados en las nubes del cielo, como dice la Biblia. Y yo no niego el arrebatamiento. Yo creo que va a haber un arrebatamiento, porque la palabra de Dios lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:13 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice claramente, habrá un arrebatamiento. La pregunta es: ¿cuándo va a suceder el arrebatamiento? Aquí no se discute si hay o no hay arrebatamiento. Acá se discute cuándo va a ser el arrebatamiento. Muchos dicen, o la gran mayoría dice, que el arrebatamiento es antes de la manifestación del anticristo. Pero al decir esto, estarían contradiciendo las escrituras. Porque si el arrebatamiento ocurre hoy,
y todos los santos vamos a la presencia de Dios, entonces, ¿a quién oprimirá, quebrantará y perseguirá al anticristo? Porque si Jesucristo arrebata a la iglesia hoy y mañana se manifiesta el anticristo, ¿a quién va a perseguir? Y muchos me dirán, va a perseguir a los judíos. Los judíos no son santos. Santo es aquel que ha sido santificado y justificado por la sangre de Jesucristo. Santo es aquel que vive en obediencia a la palabra de Dios y en sujeción al Espíritu Santo. Santo es aquel que es lleno del Espíritu Santo y vive en el Espíritu. Si el arrebatamiento es hoy, todos los creyentes que se queden no van a ser santos. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿A quién va a perseguir el anticristo? Es un análisis, es una pregunta, porque muchos se contradicen a sí mismos y muchos contradicen las Escrituras. Yo hago un análisis para que usted pueda analizar lo que dice la Biblia y considerar cuál es su creencia y su postura en cuanto al arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? No lo sabemos. Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora de cuándo va a suceder aquel arrebatamiento. Hoy ponen fechas para el arrebatamiento. Todas las fechas que pusieron y las que ponen y las que van a poner son todas mentirosas. ¿Por qué? Porque para que haya un arrebatamiento, tiene que presentarse primero el anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice estas palabras. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que significa el arrebatamiento, la reunión que vamos a tener con Cristo es el arrebatamiento. Pablo explicaba en Primera de Tesalonicenses 4:13 el arrebatamiento y en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 explica cómo va a ser ese arrebatamiento y en qué tiempo sucederá. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no se dejen engañar, porque esto no va a suceder. ¿El qué? El arrebatamiento, sin que primero venga la apostasía y luego se manifieste el anticristo. Entendemos en Segunda de Tesalonicenses que dice, primero viene la apostasía, primer paso. Segundo paso, la manifestación del anticristo y en tercer paso el arrebatamiento. Si el anticristo no se manifiesta, no hay arrebatamiento. El arrebatamiento viene después de la manifestación del anticristo. Y usted me preguntará, ¿y cuándo? No sabemos. La Biblia no especifica, Jesús no lo declaró. Él dijo, nadie sabe el día y la hora de su regreso. El anticristo se manifiesta primero, porque de esa manera perseguirá a los santos y los quebrantará. Y la misma palabra de Dios también en el libro de Daniel, usted tiene que analizar y buscar, que dice muchos van a ser emblanquecidos, purificados y limpiados. ¿Cómo? A través de la persecución del anticristo. Porque cuando el anticristo empieza a perseguir a la iglesia, los que están tibios van a tener que calentarse, o sea, buscar al Espíritu Santo como nunca. Y muchos me dicen, pero la Biblia dice que Dios nos va a librar de la ira. Amén, Dios nos va a librar de la ira. Muchos me dicen, pero Dios no va a entregar a la iglesia a la gran tribulación. Por supuesto que no. Dios no va a entregar a la iglesia a la gran tribulación. El anticristo es el que va a atribular a los hombres. No es Dios, sino el anticristo. Y se nos promete y se nos garantiza en el libro de Apocalipsis por el nuestro amado Jesucristo, que dice que seremos guardados de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Se nos promete ser guardados en la hora de la prueba, pero no se nos promete ser sacados de la hora de la prueba, sino ser guardados. Yo tengo este elemento. Este elemento dice, va a estar sometido a prueba. No es que va a ser sacado de la prueba. El cristal, el vidrio, el metal,
para darle forma, tiene que ser puesto en el horno, no sacado del horno. Porque si yo lo pongo en el horno y viene alguien y me lo saca, no tiene la forma, no se genera la forma y el diseño y el tamaño que realmente debe de tener. Dice que Jesús dice, seremos guardados en la hora de la prueba. No es que seremos sacados de la prueba. La prueba viene para que el oro brille en nuestros corazones. Tenemos que ser sometidos a la prueba de fuego. Daniel fue sometido al foso de los leones. Daniel era un hombre santo. Los 3 amigos de Daniel eran santos y fueron llevados al horno de fuego. Ellos entraron en el horno de fuego, entraron en una tribulación, pero Dios les guardó en el horno de fuego. Daniel entró en el foso de los leones, no es que fue librado ni sacado, él entró, pero Dios le libró de los leones dentro del foso. Así la iglesia pasará la gran tribulación en la tierra, pero Dios guardará a su pueblo, aleluya, en medio de la tribulación. Como Israel, que salió de la esclavitud de Egipto y fue conducido al desierto donde no había agua, donde no había comida, donde no había abrigo, donde no había sombra, Dios les daba de comer, les daba de beber. De día, ante el intenso calor, les brindaba una nube de protección. En la noche, cuando había una grande helada que se congelaban los israelitas, Dios les mandaba un fuego para que se calentasen. Y dice la Biblia que el vestido y las sandalias no se les desgastaron y le duraron 40 años. Imagínese usted con un calzado que le dure 40 años. Imagínese usted con un vestido que le dure 40 años. Imagínese usted que por la mañana recoge el maná para comer todos los días. Tenían alimento todos los días en pleno desierto árido que no se podía sembrar. Y cuando tenían agua, Moisés tocaba con su vara la roca y de la roca salía agua. ¿Puede salir de una roca sólida agua? Esto es para los que creen. Elías el profeta fue llevado al desierto y Dios le daba pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche y usaba los cuervos para darle de comer. Cuando Jesús soportó la tentación en el desierto y venció a Satanás, aleluya, dice que vinieron ángeles de Dios para servir a Jesús, para darle bebida y comida. Hombres de poca fe y que no escudriñan las Escrituras y que no buscan al Espíritu Santo y no abren su corazón para poder conocer la palabra y no abren su oído para oír al Espíritu Santo. Hombres de poca fe que niegan las Escrituras, que contradicen las Escrituras, porque no confían en el Señor, porque cuando viene un profeta y les habla de parte de Dios, cierran el corazón. ¡Ay, fariseos hipócritas!, dijo el Señor, que cerrás el cielo para que no entre nadie a la presencia de Dios, y recorres cielo y tierra para buscar un prosélito, un discípulo, y luego que tú lo encuentras, le haces tú 2 veces más hijo del infierno que tú mismo. Ay de vosotros, escribas y fariseos de la iglesia evangélica, que cierran el cielo delante de los hombres, que ciegan el entendimiento de los hombres porque han cegado el corazón y el entendimiento de sí mismo por cuanto no les es revelada la palabra, porque leyendo la palabra no les es revelada porque el corazón está cerrado. Si tienen corazón cerrado, nunca les será revelada la verdad y creerán en la mentira y así serán condenados si no abrazan la verdad y no se arrepienten de corazón en el tiempo que vivimos.